Venezuela, sí, en el que yo no sé si es porque por la misma formación que pienso en el contexto, ¿no? Mucho más allá de, qué sé yo, hacer juicios de valor acabado, el manejo del dato, y realmente esto es una situación bastante delicada, pero hay algo de lo que hemos estado hablando desde un principio que yo creo que no podemos perder de vista, mucho más allá de la coyuntura, de lo que pasa con la oposición, de los reclamos y los anuncios de fraudes y no fraudes, de las posiciones del oficialismo respecto al bloque opositor. Hay una realidad que yo creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y que es necesario analizar, y es precisamente la situación de Venezuela en el contexto geopolítico global. Eso es algo que es innegable. Por tanto, mucho más allá de cuáles han sido los resultados, de cuál va a ser el desenlace, hay que actualizar muchos de esos factores que tienen que ver con ese contexto global para intentar observar cómo eso está impactando la situación de Venezuela, incluso ahora, después de este proceso electoral, y por supuesto de cuál va a ser o cuál será el resultado final. Hoy parece como que me leían. Primero citaba Federico a Pellegrín, que en un tuit llamaba la atención respecto a esto, y hoy precisamente el amigo Ciprián hacía todo un recorrido precisamente por las implicaciones que tiene ese contexto necesario. Y yo soy de las que pienso que Venezuela, que más que haciendo el parafraseo de lo que ocurre en Ucrania, que siempre he dicho que lo que pasa en Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué le puede saber Ucrania a Rusia? Sino más bien es ese pulseo entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Y de alguna manera pienso que ocurre y ha ocurrido también en el caso de Venezuela. Esto es un asunto entre el chavismo, la oposición, por supuesto, el gobierno de Maduro, los gobiernos de Estados Unidos, no importa cuál sea la corriente, si demócrata, porque al final del día es lo mismo, o si republicano, respaldados también por parte de esa misma oligarquía que gobernó durante tantos años en Venezuela y que fue lo que dio paso precisamente al chavismo en hace 23, 25 años, por un tema de cómo fue fragilizándose los partidos, pero cómo fueron permeados también por la corrupción. Entonces, no podemos perder de vista, señores, lo que han sido los cerca de ¿cuántas? Más de 1.000 sanciones económicas, políticas, las imposiciones que se han hecho al gobierno de Caracas, sin contar los sabotajes, las acciones terroristas, los intentos de golpes de Estado, y qué sé yo, y todo lo que ha pasado en medio de ese proceso, estemos de acuerdo o no, el bloqueo de Estados Unidos, que inmediatamente comenzó con el inicio del gobierno de Chávez, que en ese momento fue un gobierno legítimo y que nadie cuestionó. El pueblo venezolano yo creo que ha pagado un precio bastante caro, porque al fin y al cabo el pueblo es el que paga las consecuencias de un lado y de otro, no importa, pero ha sido muy alto ese intento simplemente de ser soberano y de tomar sus propias decisiones, de ser el dueño de su destino, a lo que yo creo que tienen derechos los pueblos, no importa cuál sea la corriente que pueda imperar. Eso ha pasado y no podemos olvidar tampoco qué es lo que ocurrió en Cuba. Cuba se ha mantenido firme y se ha mantenido firme defendiendo lo que ellos decidieron que es su revolución socialista por casi de ¿cuántos? 6 décadas. Y ha habido mucho rechazo en casi la totalidad de toda la comunidad internacional, que solo sirve cuando es interés de Estados Unidos, igual que entelequias como la ONU, entelequias como la OEA. Entonces, Venezuela, que es una de las economías por la naturaleza de ese país más fuerte de aquí de Occidente, estaba supuesto a ser parte de los BRIC y eso iba a ocurrir en diciembre. Entonces, en medio de ese proceso por el control de la hegemonía mundial y por parte no solo de Estados Unidos, porque no es casual tampoco el hecho que dentro de los afectos y dentro de los que han dado espaldarazo en esta coyuntura al gobierno de Maduro, bueno, pues esté Rusia, esté China, esté Irán. Entonces, es ese pulseo con Venezuela en el medio, mientras Venezuela era dirigida
y es un aspecto que yo creo que hay que destacarlo, y era conducida por esa oligarquía, por los dirigentes corruptos de la región. No había ningún tipo de problema. Los problemas comenzaron cuando se produjo ese cambio de liderazgo, ¿no? Ese cambio que, por supuesto, no era lo que muchos pretendían ni querían. Lo que sí, yo creo que ahora, y no puedo yo asumir una posición respecto al Tribunal Superior Electoral, que él lo proclamó ganador con el 51.2% de los votos, seguido del opositor con 44%, la solicitud de reconteo de los votos para transparentar ese proceso y legitimar ese gobierno que dicen ellos ha surgido de las urnas. Yo creo, estoy de acuerdo que eso sería lo más recomendable, pero eso a mí no me obnubila respecto, señores, a la situación de Venezuela, en el sentido de que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando de que Venezuela es un país bastante apetecible, porque es un país que tiene las reservas de combustibles y de minerales más grandes del mundo, y que ese país de Sudamérica está a menos de 4.000 kilómetros precisamente de Washington y del complejo militar industrial de Estados Unidos, que ha estado dispuesto siempre a desalojar al cabismo del poder, y lo ha hecho desde el 2002. No podemos olvidarlo de ninguna manera, porque recuerden y no olviden cuando se intentó perpetrar precisamente ese golpe de Estado con el secuestro incluso del entonces presidente Hugo Chávez, que fue desechado en pocas horas precisamente por esa población. Entonces, de ahí en adelante, lo que ha seguido es una amalgama de acciones combinadas mucho más allá de lo que ocurre ahora en la coyuntura. Entonces, no es posible, por los intereses, en muchos casos extemporáneos, obviar y tratar de entender desde el análisis a Venezuela de esa geopolítica global que yo creo que es parte de hacer una mirada para comprender algunas actuaciones en este caso.